Hola a todos, aquí Spectra Phantom 896, y hoy, después de no haber cumplido del todo mi promesa, les traigo la quinta parte de ¿qué hubiera pasado si Gohan entrenaba en los 7 años de paz? Como siempre, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones por si quieren enterarse de nuevo contenido, como ver las partes anteriores en una playlist que será dejada en la descripción, y dar su poderoso like. Sin más, demos inicio. Tiempo después de los acontecimientos que sucedieron en la saga de Black, con la llegada de Trunks del futuro, así como su aparatosa lucha con Black y Zamasu, y la ascensión de Piccolo a un nuevo y poderosísimo estado, con el que habría dejado muy atrás, y esta vez por mucho a todos los presentes, los Saiyajin seguirían entrenando incluso después de aquellos acontecimientos, con Gohan y Vegeta esta vez y de forma no irónica, siendo los que tenían que alcanzar al Namekiano y no al revés como tantas veces, pues esta vez sí que los había vuelto a superar y no precisamente por poco. Esto en lugar de impacientarlos o molestarlos, serían solo impulsadores mayores para que decidan el volverse aún más fuertes de lo que ya de por sí eran, obteniendo mejores resultados con una mayor rapidez, a lo que se vio en el canon con Goku y Vegeta, y eso se vería con eventos como la perfección de la forma Blue de ambos, con Gohan demostrando nuevamente sus increíbles capacidades como híbrido, al lograrlo en una menor cantidad de tiempo, así como obtener por mucho mejores resultados de los que tendría alguien como Goku con este entrenamiento. Mientras que Vegeta, pese a ser superado de forma bastante considerable, tampoco sería por demasiado, obteniendo un poder mayor al de la historia original, al ser presionado tanto por Gohan como por Piccolo a alcanzar niveles muchísimo mayores para mantenerse al nivel, y por el lado de este último, aún con los tiempos de paz, Piccolo también seguiría entrenando para obtener un mejor dominio y conocimientos de su nueva forma, siendo algo que Whis ayudaría a que controle mejor tal poder, así como la posibilidad de potenciarlo con Ki divino para más adelante. Como sea, con el paso de los meses, tanto Gohan, Vegeta y Piccolo seguirían entrenando en el planeta de Bills, hasta que llegado un punto, el Hakaishin en un momento demasiado aburrido de uno de sus largos días, que parecía más largo de lo que era inicialmente, no tendría forma de cómo saciar o salirse de ese estado de aburrimiento, donde al no tener otra cosa mejor que hacer, iría, solo por curiosidad, a ver cómo estaban esos tres, viendo de forma curiosa cómo entrenaban los Saiyajin con ese Namekusei. Burlándose del nivel y el entrenamiento que no parecía tener resultados repentinos, preguntando al pez oráculo que si acaso ellos serían los rivales que lo desafiarían de igual a igual, con el pez afirmando con seguridad, e incluso, remarcando que aunque se vean débiles y vulnerables en comparación a él en estos momentos, no cabe duda que los tres serían grandes rivales para él en un futuro. Esta información salida por su boca haría que Bills se pusiera muy irritable, pues se le hacía imposible y hasta gracioso de que pensara eso, aunque a decir verdad, por alguna extraña razón, no podía descartarlos solo como simples disparates dignas de alguien que se la paraba consumiendo alucinógenos en exceso XD. Es por ello que para calmarse un poco, este interrumpiría la lección que tenía Whis, diciéndoles que ya pasó mucho tiempo desde que se conocieron, preguntándoles ahora, de si tienen las agallas suficientes como para luchar con él por primera vez, y no evitar este combate por un evento tan fortuito como lo fue la exquisitez de la comida de la tierra, con todos, incluido Whis, impresionados por el hecho que Bills saliera de su pereza original y de la que ya vendría acostumbrándolos, para proponer algo como eso. Obviamente, esto no solo no pasaría por desapercibido por los tres, sino que incluso por Whis, quien no pudo evitar reírse ante aquel comentario, preguntando con toda curiosidad, qué fue lo que lo motivó querer pelear con sus alumnos en lugar de dormir como siempre, a lo que Bills un tanto molesto con la burla le diría que no le tome el pelo, y que puede ser mucho más activo de lo que le da crédito, preguntando ahora con curiosidad, ¿a quién le gustaría ser el primero? Con Vegeta, luego de verse superado tanto por Gohan como por Piccolo, ofreciéndose como el primer tapete, oponente de Bills, en un intento de recuperar su confianza y verificar hasta qué punto había sido su crecimiento en poder, colocándose así en pose de batalla y justo al momento que Whis de la autorización de que pueden comenzar, Vegeta no se limitaría ni un poco y se convertiría en Super Saiyajin azul perfecto, arrojándose de primera instancia contra Bills, cuya mano temblaría ante semejante golpe, reconociendo su gran mejoría en comparación a la débil mosca asustadiza que era en la tierra.
Vegeta sonreía, y diría que las cosas han cambiado, atacando con fuerza y agresividad total al dios de la destrucción, el cual optaría por un estilo puramente defensivo al no presentar fugas o picos de poder inestables, sino mantener un poder y presión constante, que obligaba a Bills a mantener una defensa fuerte ante sus ataques, no esperando tanto poder y agresividad de un comienzo, teniendo justo la mala suerte de haber subestimado el ritmo de avance del príncipe Saiyajin. La presión seguiría por varios momentos, donde Bills intentaría esperar el momento adecuado para pasar a la ofensiva, al pensar que tendría alguna posibilidad de ello, solo para darse cuenta como el príncipe se las había ingeniado para romper su defensa, acertando un golpe en contra de la mejilla del destructor, causando impresión en todos los presentes, aunque no por el daño que este causó, sino por lo molesto que estaría Bills ante tal afrenta. Y dicho y hecho, Bills agarraría la mano del príncipe, estrujándola con fuerza diciéndole que no se pase de listo, mandándolo con una fuerza abrumadora y descomunal al suelo, causando un gran cráter del que saldrían tras una cortina de humo un Vegeta en estado base completamente exhausto, y el Hakaisin regañando de que fue muy duro con él mientras él solo estaba siendo amable, añadiendo que a estas alturas le tomará 1.000.000 de años alcanzarlo, aunque ya estaría en condiciones necesarias como para ser el Hakaisin de algún otro universo. Tras aquella victoria, Bills preguntaría quién sería el siguiente, con Gohan aceptando este reto dando un paso lento pero con firmeza, convirtiéndose igual que Vegeta en Super Saiyajin Azul, al considerar que no iría tan relajado contra este por su anterior combate contra el príncipe, así que más le valía tener precauciones, yendo en ataque en contra de Bills, quien esta vez no iría con tanta piedad como lo fue antes, pudiendo mantener una mejor pelea con el híbrido Saiyajin, el cual demostraba en los primeros intercambios tener una fuerza mayor a la de incluso Vegeta. Cosa que comenzaría a emocionar a Bills, quien iría disfrutando de la batalla mientras más intensa se iría volviendo, con el destructor lanzando ráfagas de ki y golpes bien contundentes, que serían un verdadero incordio para Gohan, quien sí que tendría verdaderos problemas como para mantenerse a un nivel muy similar al de Bills, dios de la destrucción, pues el poder y la agresividad de este eran algo totalmente nuevos, para alguien que nunca había peleado con él en toda su vida, aunque igual este se las arreglaría para sobrevivir y contestar con fuerza cada arremetida del dios, quien estaría dejándose llevar un poco por lo divertido que era pelear así después de tanto tiempo. Los minutos pasarían, y Bills al ver que Gohan podía seguirle el ritmo, decidiría ponerse más serio incrementando su poder aún más, dejando bien impactado a Gohan por comprender que en aquella ocasión que este vino a la Tierra por primera vez en busca del Super Saiyajin Dios, aun si alguno de ellos se hubiera convertido, las posibilidades de ganar eran completamente imposibles por este poseer un poder años luz por encima de ese nivel, tanto, que incluso ahora le costaba a Gohan entender la verdadera magnitud y alcance de su fuerza. Como sea, el incremento de poder de Bills sería lo suficientemente importante como para que Gohan ya viera las cosas verdaderamente negras, lanzando un Kamehameha como su última carta, con Bills lanzando otra ráfaga de energía, comenzando a competir para ver quién iba ganando, con el híbrido esforzándose al máximo para no ceder ni un ápice mientras que Bills se mantenía firme empujando con más presión su poderosa técnica, la cual amenazaría con impactar en Gohan, quien desesperado por ver que estaba siendo su poder regresado y que no tenía muchas opciones después de esto, intentaría sacar más poder en lo más oculto de su ser, como lo hacía en veces pasadas, para intentar aunque sea por momentos, potenciar a ritmos agigantados su ataque. Lo cual si bien sería algo que costaría en un inicio, al no disponer de su poder tan libremente como en la historia original, al no usar el estado definitivo, este sin duda podía usar el poder oculto dado a su genética como híbrido Saiyajin, que le permitía potenciar sus poderes y habilidades por medio de sus emociones, consiguiendo darle más poder al Kamehameha que iba sosteniendo, consiguiendo finalmente gracias a ello ganar el choque, empujando cada vez más y más el ataque de Bills. El cual estaría sorprendido, al no esperar que Gohan pudiera sacar más poder del que tenía, deduciendo que esto no era luchar en serio, sino aumentar su poder segundo a segundo por culpa de su estado emocional, el cual servía como una palanca para obtener más y más poder, siendo algo que lo sorprendería, y más allá no poder contener el ataque actual, siendo superado su propia técnica y recibiendo el impacto en toda la cara, causando una inmensa explosión de la que caería un desgastado Gohan al suelo, mientras el dios de la destrucción saldría de todo el humo, con algunos rasguños de aquella potente explosión.
ya que a pesar que eso pudo ser peligroso por lo contenido que estaba, a último momento consiguió elevar su poder lo suficiente como para que su cuerpo pueda soportar la mayoría del impacto, pero al ser algo tan repentino, no pudo incrementar su poder lo suficiente como para salir completamente ileso, halagando al híbrido por aquel poder desplegado y que no esperaba que tuviera un mejor desempeño que Vegeta, y que tal vez esa mezcla entre un Saiyajin y cualquier raza del universo sin importar lo débil que sea, incluyendo la humana, podían dar como resultado a un super híbrido capaz de sobrepasar el poder y potencial de sus antecesores. Esto sería algo que Bills anotaría mentalmente, dirigiéndose personalmente a Piccolo, haciéndole recordar que en el incidente que tuvieron con Black y Zamasu, este había alcanzado una nueva forma con la que no solo había superado a ambos Saiyajin, sino que había detenido a una amenaza que parecía imbatible, y que nunca pudo ver de lo que era verdaderamente capaz, preguntándole incluso si se ve con posibilidades reales de poder ganarle. Aquello sería respondido por la afirmación de Piccolo, quien más que con confianza de poder ganar, estaba sumamente intrigado que tanto poder poseía el dios de la destrucción, con este comenzando a expulsar su poder a magnitudes imprevistas y nunca antes expulsadas, que comenzaría a hacer temblar por completo el planeta de Bills, con el Hakaisin sintiendo los temblores, dejando esa faceta de confianza para mostrar una de completa incredulidad, por no entender cómo un mortal que ni siquiera es un Saiyajin o demonio del frío, es capaz de llegar a niveles tan exageradamente altos, que para más colmo, parecía que todavía seguía en proceso de expulsar el verdadero poder de lo que sea que esté haciendo. Tras tanta expulsión y hacer temblar todo, el terreno se cubriría con una aura llameante intensa, revelándose a Piccolo en su forma Orange, forma en la que Bills estaría en shock, y Whis por primera vez estaría completamente serio, por ser esto una verdadera sorpresa de lo que esperaba, siendo incluso más intenso de lo que había practicado Piccolo con anterioridad en sus entrenamientos, sonriendo al ver que al menos su Hakaisin podría encontrar motivación a hacer más ejercicio de lo que está acostumbrado, para no ser igualado tan fácilmente en un futuro. Por otro lado, Gohan y Vegeta estarían más impactados, pues pese a ya haber visto la transformación de Piccolo con anterioridad, el volver a verla de nuevo y encima con un poder superior, era algo que seguía costándole el procesar, sobre todo a Vegeta, quien estaría verdaderamente frustrado por quedar tan atrás en términos de poder nuevamente. Piccolo, al ya haber cargado su poder al máximo, le diría a Bills que será mejor que cuide su ventaja, pues no será tan amable como él lo fue con Gohan y Vegeta, y que si no tomaba esto con suficiente seriedad, de verdad lo iba a pasar muy mal, acortando la distancia entre ellos en menos de un instante, apareciendo y dando un golpe realmente poderoso y devastador en Bills, quien incapaz de reaccionar a tiempo, sería mandado a volar a un lugar muy lejos de aquí. Con Whis a último momento agarrando a Gohan y Vegeta, moviéndose a una velocidad imperceptible incluso para los dioses, a un lugar más alejado, creando una barrera protectora lo suficientemente grande y resistente como para mantener la batalla en un ambiente controlado, para que no hagan suficientes destrozos como para que puedan pelear de forma augusta sin el temor de destruir todo. Bills impactaría en justamente el límite de la barrera, resintiendo todo el impacto, quedando por unos momentos sin guardia, siendo aprovechado esta situación por Piccolo, quien seguiría con el ataque, lanzando una lluvia de golpes que el dios no podría prever nuevamente, siendo reducido a un inútil en combate, solo para recibir una patada en las costillas, en su estómago que lo mandaría a una gran distancia, abriendo así la apertura suficiente para lanzar una onda de energía muy potente, que al tocar a Bills, causaría una gran explosión que incluso sacudiría un poco el campo de fuerza del ángel. Gohan y Vegeta estarían en shock absoluto, no solo por el poder de Piccolo, sino porque a rasgos generales, Bills no había podido hacer siquiera algo mínimo más que solo servir de arrastre y muñeco de trapo para el Nametiano, preguntándose Gohan que si en verdad, Bills había encontrado finalmente a alguien superior a él, con Whis, estando completamente callado, aunque no por las mismas razones que los Saiyajin, sino porque en el fondo, él sabía la inconmensurable brecha que seguía aún existiendo entre ellos, aunque eso sí, esta pequeña demostración al menos serviría para que éste se tome las cosas un poco más en serio de lo habitual, y que sería un ejercicio más que adecuado para su perezoso Hakaisin, sobre todo porque éste vio lo que otros no.
Y eso es, señores, una sonrisa, así es, una sonrisa, que Bills había soltado a pesar de recibir semejante paliza, no por el hecho de ser dañado como tal, de hecho, el ataque no le había causado ni el más mínimo rasguño, tal y como mostraría al salir del polvo con su mano extendida y su aura morada intensa cubriendo todo su cuerpo, no, la razón por la que estaba tan sonriente es porque encontró un entretenimiento aún más placentero que los Saiyajin, y que lo haría divertir en esta pelea como nunca, a pesar de lo lejos que aún estaba de su máximo poder. Es así que Bills le diría a Piccolo que buen trabajo, y que subestimó a los namekianos por parecer una raza entre comillas, débil, y que solo servían por sus habilidades útiles como la creación de las esferas del dragón, entre otros. Pero el verlo aquí y con semejante poder, hicieron que éste tuviera una reflexión, y dicha reflexión, se basaba principalmente en darle el respeto que se merece, mostrándole más de su poder, comenzando ahora a expulsar una masiva cantidad de energía, la suficiente como para igualar la cantidad expulsada por Piccolo, haciendo temblar absolutamente todo el lugar en donde estaban encerrados, sorprendiendo tanto a Piccolo como a los Saiyajin, sobre todo al ver que Bills luego de cargar tanta energía, se veía más renovado, más decidido, en disfrutar esta batalla que sería de las más entretenidas que tendría por un tiempo. Piccolo, a pesar de este nuevo semblante del dios, no se intimidaría, no se echaría para atrás bajo ninguna circunstancia, sobre todo ahora que ha llegado tan lejos, lanzándose contra Bills, quien también repetiría tal acción, chocando sus puños y haciendo temblar el campo de energía por ambas fuerzas equivalentes, con Bills posterior a recuperarse, lanzar otro puñetazo, que Piccolo detendría con esfuerzo al mismo tiempo que él respondía con una patada, que sería bloqueada igualmente mientras ambos sonríen, al ver lo intenso y satisfactorio que será este combate. Es así que el intercambio de golpes y ataques comenzaría, siendo equitativos en todo sentido con ambos, dando todo de sí sin retroceder ni un poco, acertando y bloqueando sus propios ataques, que causaban ondas expansivas que por suerte aquel campo de fuerza podía contener para no salir expulsados, aunque las cosas entrarían a un terreno aún más peligroso cuando ambos optaron por hacer más rutinario el lanzar esferas de energía. Con Bills engullendo en esta su energía de la destrucción, las cuales incluso solo con el daño residual, tras chocar con las técnicas de Piccolo, habría fugas por los daños residuales de cada ataque, que afectaría la solidez y dureza de la barrera de energía mientras más se intensificaba la batalla, lo cual sería más natural de lo que se creería a estas alturas. Mientras más pasaban los minutos, no solo el campo de fuerza sufriría daños masivos, sino que también el cuerpo de Piccolo resentiría tales daños, con incluso habiendo perdido un brazo luego de que Bills se emocionara además con una onda de energía destructora en la que puso más jaque de lo que debería, teniendo como resultado la pérdida en una de las extremidades en donde fue golpeado, además de varias heridas y sangre que se encontraban esparcidas por todo el cuerpo del Namekusei. Pero eso no sería lo más alucinante, sino que a pesar de todo, y a pesar de pelear a un nivel nunca antes visto, esto seguía sin ser nada, Piccolo seguía sin ser nadie ante el absurdo y descomunal poder de Bills, con este preguntando de cómo demonios es tan poderoso, al grado que en este combate el único que salió perdiendo fue él, a lo que Bills diría que eso es fácil, pues aparte de su preparación como dios destructor, sumado a su inconmensurable poder del cual se encontraba a años luz todavía, eso se debe a que él siempre pensaba en destrucción, y es por eso que su poder no dejaba de crecer mientras combatía. De hecho, el pelear con él solo hizo que su máximo poder creciera todavía más, a pesar que nunca se esforzó verdaderamente, que él tiene otra forma de ver el mundo que aquellos insoportables ángeles, que creen que un Hakaishin podría emplear con rapidez una técnica tan aburrida y pacífica en la que solo es esquivar, siendo esta la que está usando, la verdadera doctrina de los destructores, el Ultra Ego. Revelando dicha información mucho antes que en el canon por la emoción de la pelea, sin percatarse que esto solo llamaría más la atención de Vegeta por encontrar otra forma de volverse más fuerte, y mejor, que encajaba de mejor manera con su estilo de combate y como es él. Volviendo a la pelea, Piccolo tras escuchar esto afirmaría a todo pulmón que eso no lo intimidará, pues él tiene su propia forma de volverse más fuerte también, y que no cambiará eso y seguirá en el mismo camino, cargando su mecha con Sapo a todo poder, el más fuerte y poderoso que haya cargado nunca, con Bills respondiendo de la misma manera, cargando una esfera de la destrucción verdaderamente inmensa, arrojándoselo y provocando un choque que causaría temblores y devastación en el campo de fuerza, que producto de tal presión, comenzaba a desquebrajarse lentamente.
y más, cuando Piccolo y Bills comenzaron a forcejear para no ser superados por el otro, manteniendo una lucha tan igualada por deseo de Bills, que al final el choque no soportaría tanta presión, desatándose un estallido tan poderoso que finalmente lograría su cometido, destruir la barrera protectora haciendo que una parte de las repercusiones sucedieran fuera de ella, con un temblor y vientos tan masivos, que Gohan y Vegeta tuvieron que ingeniárselas para no salir arrojados fuera de la zona, viendo con asombro e incredulidad todo esto y preguntándose quién salió victorioso al final. Tras tanta cortina de humo, se vería un Bills que salía de la nube de polvo completamente intacto, mientras que agonizante pero aún de pie, se encontraba un Piccolo extremadamente debilitado, ya sin ambos brazos y con el cuerpo lleno de heridas, pero manteniendo aún el espíritu para luchar, diciendo que él no caerá sin importar lo que pase a su alrededor, pues él es el Super Namekiano Piccolo. Luego de tales palabras, Piccolo estaría a punto de finalmente convulsionar, hasta que sería sostenido por Gohan a último momento, quien también lo felicitaría por su increíble demostración y poder mostrado, así como Bills, quien diría que esperaba una lucha entretenida, pero no esperaba que tanto, y que será mejor que mantenga el mismo régimen, ya que sería una pena que los Saiyajin solo por un descuido terminaran por alcanzarlo tan rápido, con Whis también felicitándole el haber puesto en práctica su entrenamiento, y que parece que puede controlar de mejor manera aquella forma de la que creyó en un inicio. Hasta Vegeta, muy a su estilo lo felicitaría, pero añadiendo que no se quede muy a gusto con su puesto del más fuerte, ya que él lo superará eventualmente, causando una risa genuina en todo el ambiente, con Whis sanándolo así como al resto, preguntando de qué es lo que quieren hacer ahora, a lo que Vegeta decidiría por marcharse al su mujer estar a punto de dar a luz, con Gohan aclarando que él también volverá a la Tierra para pasar tiempo con su hija y Videl, sumado a Piccolo quien querría visitar a Pan después de tantos meses. Whis aceptaría la propuesta de cada uno, pero justo antes de que el ángel pudiera llevarlos a la Tierra, de la nada aparecería Zeno junto a Daishinkan, cuyas presencias dejarían en shock y terror absoluto en Bills, así como en intriga por parte de los demás, al preguntarse del por qué Zeno se encontraba en su universo, y quién era el otro sujeto que lo estaba acompañando. Whis en tono burlón les diría que sería un favor que trataran a su padre con algo más de respeto, impactando tanto a los Saiyajin como al Namekiano por aquello, con Daishinkan presentándose ante ellos, diciendo que la razón de su llegada fue porque el gran rey del todo se encontraba muy aburrido, y como en el pasado, Zeno le había comentado que ellos y el universo 6 habían hecho algo muy divertido, tomó la decisión de visitarlos para ver qué espectáculo podrían ofrecer para el disfrute de su majestad. Bills estaría verdaderamente nervioso, y no sabiendo qué responder comenzaría a pedir con bastante temor ayuda a los Saiyajin y Piccolo, los cuales al recordar que el anterior torneo le pareció muy interesante, le darían la fantástica idea de realizar otro, y más porque recordarían la promesa de Zeno, y claro, sin saber absolutamente nada de lo que provocarían, o más bien, evitarían al no tener idea que el plan original de Zeno era destruir varios universos después de entretenerse en el universo 7. Pero al necesitarlos para dicho torneo, aplazaría dicha destrucción, con el Daishinkan transportándose a su palacio, al igual que él también lo haría con todos los presentes incluyendo a los mortales, a la par que transportaría a Kaioshin, en conjunto a un extraño anciano al cual Piccolo y compañía no reconocerían, pero sí Bills y Whis, con el primero estando algo molesto y preguntándose de qué pensó que nunca más iba a escuchar su insoportable voz, aunque lo que más le intriga es el hecho de que se las arreglara para salir de su sello. Aquel anciano respondería que fue muy complejo, y que no contó con que un guerrero tan poderoso y valeroso lo liberara accidentalmente, pero a cómo van las cosas, lo más importante es centrarse en los eventos recientes, que como iban las cosas, no parecía que terminaría para nada bien. Dicho individuo resultaría en ni más ni menos que el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, cuya historia la dejaremos para más adelante, con Daishinkan llamando al resto de destructores, ángeles y Kaioshines para acudir al palacio para notificarte una noticia muy importante, con las deidades apareciendo en cuestión de minutos, brindando su pleitesía hacia el gran sacerdote y rey del todo, preguntando de forma educada a la razón de su llamado, con el padre de los ángeles anunciando la celebración del torneo de la fuerza en el que participarían la mayoría de universos, denotando sus reglas y recompensa para más asombro de todos.
Es así que después de un rato de instrucciones, alguno preguntaría sobre si para el ganador se le cederá objetos divinos tan poderosos y únicos como las superesferas. Los universos perdedores recibirán algo a cambio, con Daishinkan diciendo con una calma aterradora que los universos perdedores serán eliminados junto a sus dioses, excluyendo obviamente a la dinastía de los ángeles, dejando en shock absolutamente a todos, donde al no estar con alguien tan despreocupado y algo inconsciente como el Goku de este arco, nadie en su sano juicio pensaría que el universo 7 fue responsable, haciendo de este torneo más equilibrado al no ser tachado el universo del gato esquelético como el enemigo número 1. Es así que tras dichas indicaciones, cada universo volvería a su lugar de origen, comenzando así la selección rápida de participantes por parte de Gohan, Vegeta y Piccolo, los cuales obviamente serían los que sí o sí participarían, así como avisando de esto a sus antiguos amigos tales como Krillin, Ten Shin Han y Roshi, los cuales aceptarían para recordar viejos tiempos, así como convenciendo a otros participantes más difíciles tales como la Android 18, prometiéndole una gran fortuna en caso de ganar, enterándose también de la existencia de 17 ya de paso, y gracias a Dende, también sabrían el lugar donde se encontraba, con Piccolo yendo a dicho lugar, por tener ya antigua historia con el androide. Todo esto mientras Gohan y Vegeta dedicarían ir a la habitación del tiempo para prepararse de mejor manera, con Gohan antes de eso, estar un rato a solas con Videl y Pan, disfrutando ese momento familiar y nuevamente, aquella presencia y esa sonrisa que las dos mostraban sin saber la situación crítica en la que estaba la Tierra, sería una nueva motivación para Gohan, una motivación que le haría recordar la razón de su lucha, y del por qué esta tenía algún sentido, pues, aquello que siempre había tenido, y que añoraba de proteger y mantener a salvo, tendría que ponerlo a prueba justo ahora, y eso, era algo que bajo ningún concepto, Gohan se permitiría perder. Es así que con un mejor enfoque ambos ingresaron a la habitación del tiempo, donde al ser dos y entrenar en conjunto en ese lugar, tal como pasó hace un año cuando se prepararon para el torneo de Champa, los resultados serían mucho mejores de los que creyeron originalmente, con ambos superando sus límites con una mayor facilidad, sobre todo Vegeta, quien al verse tan superado por Gohan en cada oportunidad, debido a la ventaja injusta que tenía como híbrido, que siempre lo hacía estar pasos adelante de él, lo impulsaría a hacerse más fuerte de la única manera que él siempre había hecho, romper sus límites con puro poder y determinación, alcanzando después de tanto tiempo de esfuerzo, su primer gran avance, el Super Saiyajin Blue Evolución. Aquella forma daría tanto poder, que ahora el príncipe podía nivelarse de una manera relativamente pareja, o quién sabe, tal vez hasta incluso superior al mestizo por aquel impulso, levantando aún más el orgullo del príncipe, mientras que Gohan todavía seguía intentando superar sus propios límites con una perspectiva completamente diferente, pues, mientras que el camino de Vegeta lo llevaban a superar sus límites por mera fuerza bruta y determinación, el camino de Gohan era algo diametralmente opuesto, ya que en esta ocasión y con mejores posibilidades de victoria, optaría por intentar alcanzar en este año lo que Whis había tratado de enseñarles de forma incansable, sobre alcanzar finalmente el juicio propio. Una técnica que ni siquiera deidades como dioses destructores son capaces de alcanzar con facilidad, y por tanto en extremo complicado para mortales, con Gohan incluso tratando repetidamente de llegar a semejante estado, pudiendo moverse en ocasiones con una calma y fluidez sobresaliente, aunque sin todavía despertar lo que verdaderamente quería, siendo algo que se demostraría en sus sesiones de combate contra Vegeta evolucionado, pues por más que Gohan consiguiera anticipar varios movimientos gracias a este estilo de combate, seguiría sin tener la potencia necesaria como para causar un daño lo suficientemente severo como para obtener la victoria. Descuidándose y bajando su defensa en momentos muy puntuales, momentos en los cuales Vegeta aprovecharía para atacar con todo, usando incluso un resplandor final que Gohan no podría bloquear a tiempo, recibiendo el impacto de lleno y quedando muy exhausto, con el príncipe al ver que esta es su oportunidad, se arrojaría con todo para finalizar su pelea con Gohan, hasta que repentinamente el Saiyajin mestizo esquivaría con facilidad el golpe de Vegeta, cosa que dejaría muy impactado a este, y todavía más al Gohan lanzar un golpe con la suficiente velocidad y fuerza que provocaría un daño masivo en el hijo del rey Vegeta, y más cuando al mismo tiempo que conectó dicho golpe, de la nada, otros 5 golpes se conectarían de forma simultánea y con una precisión perfecta arrojando lejos al príncipe de los Saiyajin.
Vegeta tardaría bastante en recuperarse, escupiendo mucha sangre y saliva, preguntando de cómo demonios hizo eso, viendo a Gohan con una apariencia completamente diferente al de hace unos momentos, teniendo una apariencia similar a la de su estado base, pero con un aura mucho más intensa, y un ki que le costaría hasta a Vegeta identificar, confirmando que Gohan había alcanzado lo que tanto Luis había remarcado en enseñarles, la forma máxima de pelea conocida, el primer vistazo diametralmente opuesto a la forma contraria a la de los dioses de la destrucción, el Ultra Instinto, o por lo menos su fase señal. Gohan inmediatamente se destransformaría, por el gran desgaste que había generado avanzar a esa evolución, y que aunque le haya costado mucho mantenerla unos pocos segundos, al menos la había alcanzado, y eso era un gran avance, dedicándose el resto del tiempo para entrenar mejor dicha forma y poder usarla con mayor libertad y con un mayor límite de tiempo, pasando así hasta completar un año, saliendo de la habitación del tiempo, unas versiones muy superiores a las que emergieron en la historia original, estando ahora más que preparados para afrontar cualquier desafío. Y bueno chicos, una disculpa si los dejo con las ganas, pero hasta aquí queda el video de hoy, que de antemano, aviso que fue mucho más complicado de lo que había imaginado, ya que como siempre, la recolección de imágenes sigue siendo un trabajo demasiado duro, además del hecho que mis vacaciones se están acabando, y el regreso a clases es cada vez más próximo. La verdad no estoy seguro si podré mantener un ritmo tan constante como lo he intentado últimamente, más que todo porque las clases se irán volviendo más y más duras conforme pase el tiempo, y yo, bueno, digamos que voy a tener que meterle demasiada fuerza, ya que estoy estudiando medicina, una de las carreras más duras y estresantes en mi país, y que debido a las condiciones en las que estoy, no voy a poder darme un descanso de unos meses más allá de la parte de mis vacaciones. Aún así, el esquema general sigue todavía en pie, pues el hecho que las cosas se pongan cada vez más complicadas, no limita en lo más mínimo los días que tengo absoluta libertad para buscar imágenes y editar, porque sí, esos días seguirán existiendo, aunque habrá ocasiones en donde me enfoque en otras cosas aparte de la subida de videos. Además, y como último punto por ahora, sigo queriendo subir otro video de otra temática para variar un poco, por más que mi público general se haya acostumbrado a ver solo Dragon Ball, ya que como sabrán, podré tener un cariño y amor inmenso por esta maravillosa franquicia, pero no todo son las aventuras de Goku y sus amigos, sino que también hay otras historias, incluso fuera del anime por demás interesantes, y que me gustaría contar, no solo los What If. Pero eso se verá en su momento, que ahora estoy más interesado terminar ambos proyectos de forma temporal, al menos hasta que salga a la saga de Moro y Granola completamente animados, y pueda tener más de dónde rascar una buena calidad gráfica en las imágenes de los diferentes personajes, así como posibles nuevas bandas sonoras en dichos arcos. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias por escuchar, aquí Spectra Phantom 896, nos vemos hasta la próxima, bye.